Muy buenas noches, estimados participantes. Quien les está saludando es Evelyn Chancayauri, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presentación webinar. Ingeniera, por favor, si puede silenciar su audio un momento. Bueno, en este momento tengo conectada a la ingeniera, justamente titular del programa de especialización de implementación y auditoría de sistemas integrados, que es además la docente quien se va a encargar de la exposición el día de hoy, que tiene como tema técnicas de la auditoría integrada. Asimismo, vamos a, en este caso, comentarles un poco acerca del índice a desarrollar. Iniciaremos con la presentación de la empresa, quién es Ingenium, Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían de capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestra docente a cargo. Enseguida le voy a dar el pase a la ingeniera Elizabeth Cortés para que ella pueda desarrollar el contenido que tiene preparado para el día de hoy del tema que ya hemos mencionado. Al finalizar, al término de la exposición, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas en la que me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de ella y puedan absolver todas sus dudas y a la vez llevar aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes están laborando. Finalmente, les explicaré acerca del certificado que le estamos ofreciendo por participar de la presente sesión webinar. Los certificados son enviados a los correos a los que se han registrado en un plazo de 10 días hábiles para que puedan registrarse correctamente sus datos y acceder al certificado. Se les estará enviando un link en el registro por medio del chat. Para iniciar, me gustaría, en este caso, compartirles un video para que ustedes puedan conocer quiénes somos nosotros. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Perfecto. Continuando, como ya les había comentado, nuestra docente a cargo es la ingeniera Elizabeth Cortés. En este caso, comentarles acerca de ella. Ella es ingeniera química, magíster en ingeniería industrial, especialista en el desarrollo, implementación y mantenimiento y seguimiento de indicadores claves en la gestión KPI, sistemas integrados de gestión de calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social. La experiencia que tiene es mayor a 10 años en el desarrollo, implementación, mantenimiento y seguimiento de sistemas integrados de gestión en diversas empresas. Auditor líder en las normas ISO 9001, ISO 45001, la ISO 37001 y también la interpretación de la norma ISO 14001 e ISO 31001 y lo que es también líder en ICANN. Actualmente es miembro de la Comisión de Sistemas Integrados de Calidad y Gestión Antisobornos en el Colegio de Ingenieros, capacitación y entrenamiento en normas internacionales de calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y formación de auditorías internos. Actualmente es docente
de cursos y seminarios para el sector industrial y minero en empresas privadas y del Estado. También se desempeña como supervisor de calidad, auditando procesos en reconocidas organizaciones a nivel nacional. Bien, en este caso, antes de poder dar inicio a la exposición, quería indicarles que les voy a dejar, en este caso, en el chat que se encuentra a la mano derecha, donde ustedes van a poder, en este caso, formular sus preguntas. Asimismo, les estoy compartiendo lo que es el brochure para que ustedes puedan descargarlo. Allí están todos los números telefónicos para que ustedes se puedan comunicar y puedan, en este caso, acceder tal vez a algún tipo de descuentos. De igual manera, les comento que nuestra plataforma que nosotros manejamos es muy didáctica, en el cual ustedes van a poder obtener lo que son el material académico, las grabaciones de nuestras sesiones. Todas nuestras sesiones son 100% virtuales, son grabadas, justamente por ello es que tienen ustedes el acceso, ¿sí? Entonces, sin más que acotar, ingeniera Elizabeth, le doy el pase para que usted pueda, en este caso, dar inicio a su exposición el día de hoy. Perdón. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonces con la sesión el día de hoy. Y para ello voy a compartir la presentación. ¿Ok? Permítanme, por favor. Vamos a revisar. Ok, vamos a entonces revisar dentro de la presentación el día de hoy la parte de técnicas para auditorías integradas. Estamos viendo la presentación, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Porque he dejado de ver la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, ingeniera, sí logro visualizarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a ver el día de hoy conmigo, en primer lugar, buenas noches a cada uno de ustedes, darles la bienvenida también a este webinar. De parte mía ya la institución lo ha hecho, me ha presentado, mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster, y conmigo vamos a desarrollar el día de hoy esta parte de técnicas para la auditoría integrada. Lo que está relacionado un poco a la norma 19011. ¿Por qué digo un poco la norma 19011? Porque esta norma de gestión es la que nos establece lineamientos para realizar auditorías de sistemas de gestión. Voy a explicarles un poquito de qué trata la norma, algunos términos y definiciones, y vamos a entrar a las técnicas que deberían ustedes saber o conocer, o las que vamos a conocer dentro de este programa, para que ustedes también puedan desarrollar auditorías dentro de su organización, ya que en muchos tipos de webinar como este, una de las preguntas muy resaltantes que tienen los chicos que participan o las personas que participan dentro de este tipo de webinars o dentro de la especialización es cómo yo voy a lograr ser auditor, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características aquí, algunas técnicas para que ustedes puedan lograr realizar las auditorías integradas de los sistemas de gestión, ¿ok? Entonces, bueno, la presentación ya de mi persona la han hecho. Igual ahí están cualquier cosa, mis datos también. Vamos a empezar hablando de una norma. ¿Y por qué de la norma? Porque esta es la que nos ayuda a dar direccionamientos, directrices, lineamientos, como ustedes lo quieran llamar, para poder realizar auditorías de sistemas de gestión, ¿ok? La norma es la ISO 19011. Es una norma que pertenece a la familia de las normas ISO específicamente. Y esta norma específicamente habla de la dirección para la auditoría de sistemas de gestión. Muchas personas me preguntan siempre, Elizabeth, ¿es solamente para sistemas de gestión de calidad, seguridad o medio ambiente? ¿O 37.001, que es gestión antisobornos? ¿O 27.001, que es gestión de la seguridad de la información? Es para todas. La 19011 te marca lineamientos para que tú puedas realizar las auditorías internas de sistemas de gestión. Esa te da la estructura o el paso a paso de cómo realizar una auditoría desde la elaboración de un programa de auditorías hasta la evaluación y competencia de los auditores.
Entonces vamos a revisar un poco qué estructura tiene esta norma y vamos a ver algunos puntos. Nos vamos a centrar, de hecho, en las técnicas de auditoría, que es lo importante para este webinar, pero quiero que ustedes conozcan un poco la estructura que tiene esta norma. Esta norma ha tenido una última modificación en el 2018. Entonces, esta versión con la que estamos trabajando es la versión 2018. La versión anterior fue la del 2011. Las normas periódicamente van cambiando, se van adecuando, van mejorando y esta norma principalmente tuvo dos grandes cambios. La estructura en sí se ha mantenido con base en la versión anterior, pero ha integrado la parte de evaluación de auditores, que no lo tenía la versión anterior, y anexos con información adicional que nos permiten realizar de una mejor manera, de hecho, las auditorías de sistemas de gestión. ¿Cuál es la estructura que tiene esta norma? Esa norma, al igual que las demás normas de gestión que ustedes pueden revisar, si ustedes han revisado en algún momento ya la norma ISO 9001, la 14001, la 45000, que son las tres más conocidas. La 9001, recordemos que es de sistemas de gestión de calidad o para implementar sistemas de gestión de calidad. La 14001 habla de los sistemas de gestión ambiental específicamente. Y la 45001 hace referencia a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las tres mantienen una estructura similar. Y esa estructura similar es gracias a un anexo que fue publicado también por la ISO, y este es el anexo SL, o también la mayoría lo conoce como estructura de alto nivel. Este anexo SL establece un poco la estructura que todas las normas de gestión deben tener. Y también ayuda con el tema de términos y definiciones. ¿Ok? Entonces, la 19011 se ha alineado también a esta norma de gestión y mantiene los tres títulos iniciales iguales que los de estas normas: el alcance, referencias normativas y términos y definiciones. Siendo estas tres la introducción a esta norma. No, en esta norma no hablamos de requisitos u obligaciones a implementar. Esta norma es una guía, o sea, es un apoyo o un soporte para poder certificar los sistemas de gestión. No hay obligación de cumplir la 19011, por ejemplo, si es que yo estoy certificado con la ISO 9000 o la 45000, ¿no? No hay obligación de que tú tengas que, de manera obligatoria, implementar esta norma. Pero sí te sirve como directriz para poder implementar los sistemas de gestión, ¿ok? Ahora, a partir del capítulo 4 en adelante, habla de la estructura, de cómo está estructurada esta norma y qué busca cuando hablamos de sistemas de gestión. Entonces, vamos a hablar en un capítulo 4, está estructurado un poco los principios. Recordemos que los principios de una norma de gestión explican lo que busca la norma dentro de su estructura, lo que quiere lograr, ¿no? Los principios siempre te van a ir alineando un poco, como que te van dando el direccionamiento de lo que busca esta norma de gestión. La gestión de un programa de auditorías también te habla de cómo se ejecuta o realiza una auditoría, el paso a paso. Habla de competencias y evaluación de auditores y anexos con información adicional. Esa es la estructura que tiene esta norma. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en la parte de cómo se realiza una auditoría. Y específicamente, con base en esta información, nos vamos a ir a hablar de técnicas de auditoría, ¿ok? Entonces, para poder entender un poquito, tenemos que ver primero qué cosa es una auditoría. Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Tres características muy importantes que no deben faltar en una auditoría. Un proceso sistemático es ¿por qué? Porque la auditoría tiene un paso a paso, tiene una estructura de un ciclo. Básicamente, este también se basa en un ciclo PHVA. Hace, verifica y actúa. ¿Ok? 4 etapas importantes o relevantes para todo sistema de gestión. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar siempre implementar estas normas de gestión. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en consideración los sistemas de gestión. Ok. Parece que hay un problemita. A ver, permítame, por favor. Voy a volver a compartir la información. Me parece que se ha quedado colgada. Sí, correcto. Me dice que se ha quedado colgada. A ver, vamos a ver. Ya, voy a compartir pantalla completa
Para ver, me confirman, por favor. Listo, vamos a compartir pantalla completa mejor para no tener ningún problema. ¿Me confirman, por favor, si ahora se visualiza, Evelyn? ¿Me confirmas, por favor? Sí, ingeniera, está en términos y definiciones, ¿verdad? Sí, términos y definiciones. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a trabajar la parte de auditorías y dentro de las auditorías, como les decía, esta auditoría tiene una definición propia, que es proceso sistemático, independiente y documentado. Sistemático, ¿por qué? Porque tiene 4 etapas, cumple con el ciclo BHVA, planear, hacer, verificar, actuar. Las 4 etapas te arman un sistema. Por lo tanto, tenemos que asegurar cumplir con cada una de estas etapas para hablar de una auditoría, ya que una auditoría no es el momento en el cual el auditor llega a tu instalación, sino es todo el proceso, el 360. Independiente, ¿por qué? Porque la persona o grupo de personas, que es el equipo auditor que va a realizar el proceso de auditorías, tiene total independencia para poder verificar, de acuerdo al alcance, claro, de la auditoría que esté realizando, para poder verificar, para poder dar cumplimiento, para poder, verificar cumplimiento, y si es que en el proceso hubiese algún tipo de hallazgo, también tiene la responsabilidad y autoridad, sobre todo, de colocarte una no conformidad, ¿ok? Es por eso que es independiente. Hablamos de no familiaridad, no compañerismo, no puedo tampoco ser yo juez y parte. Por lo tanto, si es que yo he implementado el sistema de gestión, yo no puedo auditar el mismo sistema de gestión, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan claro, porque muchas organizaciones piensan, o por ejemplo, si es que ustedes contratan un servicio tercero, ¿qué pasa? Muchas veces te dicen, te voy a vender el paquete completo, te implemento y te audito. Perfecto, te pueden vender el paquete completo, pero los profesionales que hacen la actividad deberían ser diferentes. Si es que yo implemento, yo no audito el sistema. Otro profesional tiene que auditar. Porque es como que en tu casa, en tu cuarto, tú tienes un orden, ¿verdad? Dentro de tu orden, tu desorden para ti es orden. Es lo mismo en un sistema de gestión. Si tú lo has implementado, para ti todo va a ser perfecto. Mientras que si bien otra persona podría identificar, no es que digo que va a identificar, podría identificar alguna deficiencia, alguna falta dentro de tu sistema de gestión, ¿ok? Entonces, esa es la idea de la independencia. Y documentado, ¿por qué? Porque siempre tenemos que trabajar con evidencias. Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Por qué? Porque voy a revisar procedimientos, planes, manuales, información de todo el sistema de gestión. ¿Para qué? Para buscar evidencia. Y hablamos de evidencia objetiva, evidencia que puede ser con base en un procedimiento, puede ser con base en un formato, con base en una declaración de hechos y puede ser también tomado con base en una inspección o revisión que haya hecho el auditor, ¿ok? Entonces son evidencias objetivas porque lo hemos visto y dejamos eso escrito en un informe de auditorías al finalizar este proceso, ¿ok? Evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva. Yo no puedo evaluar un sistema de gestión, cualquiera fuese, calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, o cualquiera fuese el sistema de gestión, si no soy objetivo. ¿Qué significa ser objetivo? Significa que yo no puedo creer, pensar que me están engañando, me parece que me están engañando, no. Yo tengo que tomar la evidencia y si la evidencia me muestra información que han realizado, ejecutado dentro de la organización, eso para mí es objetivo. Yo no puedo decir, me parece que esto no lo han hecho bien, me parece que esto, el sistema, la organización no está trabajando correctamente, o me parece que este registro lo acaban de hacer. Esas cosas no pueden existir, ¿ok? Ustedes se basan en evidencia objetiva. Si el auditado te entrega información, con base en eso evalúan el sistema de gestión. Si no hay información, será evidencia objetiva de incumplimiento, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. ¿Qué son criterios de auditoría? Los criterios de auditoría son con base en los que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, ustedes van a hacer una auditoría de sistemas de gestión de calidad. ¿Cuál será un criterio para esa auditoría?
el criterio va a ser la norma. La norma me establece los requisitos que debe cumplir la organización. Por lo tanto, cuando ustedes evalúan el sistema de gestión de calidad de una empresa X, ustedes lo van a evaluar con base en los requisitos que establecidos por la norma. Pero, ¿ese será el único criterio que tenemos que utilizar? No. Criterios son las normas de gestión en las cuales ustedes hayan implementado. 2, documentos propios de tu organización, procedimientos, manuales, planes. Si yo puse algo que debía hacer en mi organización en un procedimiento o en un documento de gestión, eso significa que tengo que cumplir y asegurar que eso se cumpla dentro de la organización. ¿Ok? 3, también son los requisitos legales asociados al tipo de actividad, a la norma que ustedes están certificando o están implementando dentro de su organización. Entonces, vamos con 3 criterios. Y el cuarto criterio podría ser los documentos que, por ejemplo, muchas veces mis clientes me entregan, por ejemplo, manuales, conducta o códigos de conducta que necesita el cliente que se cumplan. Por lo tanto, también esos son criterios establecidos para las auditorías de sistemas de gestión, ¿ok? Básicamente esos son. Es con lo que yo voy a comparar mi evidencia que he encontrado dentro del sistema de gestión o la que me está entregando mi auditado frente a mi criterio. Esa evaluación es la que tenemos que hacer en un proceso de auditorías. Solamente ello. No tenemos que pedir mucho más de lo que mi criterio me solicite. Pero yo puedo encontrar algunas cosas que pueden hacerlo mejor. Claro que sí, eso se llaman oportunidades de mejora. Esos no se llaman no conformidades, ¿ok? Las auditorías también pueden ser combinadas dentro de los sistemas de gestión. Cuando realizamos auditorías combinadas dentro de los sistemas de gestión, nosotros deberíamos realizar auditorías que se llevan a cabo de forma conjunta, con un único auditado en 2 o más sistemas de gestión. Por ejemplo, hoy en día se trabajan mucho los sistemas integrados de gestión. Integrar sistemas de gestión significa que yo puedo trabajar con más de una norma. Ya no hablamos solamente, por ejemplo, de haber implementado la ISO 9001, sino hablamos de haber implementado la ISO 9001, 45001, 14001 en una misma organización. Pero siempre teniendo en consideración que cuando ustedes integran sistemas de gestión, hay un único sistema que debe responder a todas esas normas. No es que yo tenga un sistema de calidad por un lado, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por otro lado, o un sistema de gestión ambiental por otro lado, sino todo se debe trabajar en un solo sistema de gestión. Hay que integrar todo el sistema en uno solo. ¿Ok? Entonces, las auditorías combinadas lo que buscan es llevar a cabo la auditoría con un solo auditado en 2 o más sistemas de gestión. O sea, hay un auditor, un auditado, revisando 3 normas o 4 normas o 5 normas en un mismo momento. Criterios de auditoría, ¿no? Como les había comentado, los criterios de auditoría son conjunto de políticas, procedimientos, normas o requisitos utilizados como referencia para evaluar el sistema de gestión. Entonces, tenemos varios tipos o varios criterios, que podemos utilizar para poder evaluar el sistema de gestión. La evidencia de una auditoría son los registros, documentos, ¿no? Que quedan como, por ejemplo, hoy día ustedes, de hecho, cuando han ingresado aquí en automático o a través de un link, de hecho, se está tomando la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para saber quiénes han participado en este webinar y ustedes puedan gozar de algún tipo de beneficio que les puede dar la institución o, puedan tener mayor información, ¿no? Que la institución les pueda dar para que ustedes puedan tener un mayor alcance de los programas que tiene Ingenium. Entonces, ese documento, que puede ser físico o virtual, queda como un registro de asistencia, en este caso, al webinar realizado el día de hoy. ¿Ok? Esos son registros. Las declaraciones de hecho son aquellas que usualmente te va a dar una persona. Por ejemplo, si tú le preguntas cómo realiza un proceso, cómo ejecuta, qué es lo que está ejecutando y demás, esos son declaraciones de hecho. Alguien me dice algo dentro de la organización y me brinda información
que va a quedar y que debe quedar plasmado durante un proceso de auditorías. ¿Y cómo plasmo esa información? Ustedes tomarán datos de la persona que me está diciendo algo, que puede ser un jefe, un gerente, un operario, dependiendo y colocan los nombres y apellidos de la persona, colocan el puesto que tiene y qué cosa es lo que les ha declarado textualmente. Eso también es evidencia de auditorías, ¿ok? Y que son pertinentes con los criterios de auditoría y que son verificables. Definitivamente las evidencias siempre son verificables. Yo no puedo inventar, no puedo hablar de sentimientos, de pensamientos en este momento. Tenemos que basarnos siempre en la evidencia objetiva que tenemos dentro de la organización, ¿ok? Entonces, es importante, tenemos que tener en consideración ello dentro del sistema. Hallazgos de auditoría, ¿ok? Listo, los hallazgos de auditoría son evidencias frente a criterios que pueden generar hallazgos dentro del sistema de gestión. Tenemos dentro de los hallazgos que nosotros considerar la comparación que el auditor hace frente a la evidencia que ha encontrado dentro de la organización, en comparación con el criterio, se genera un hallazgo de auditoría. Los hallazgos de auditoría usualmente pueden ser calificados como hallazgos de cumplimiento o incumplimiento. Los hallazgos de auditoría, ustedes tienen que ir a buscar hallazgos de auditoría de cumplimiento. Que en el proceso de auditoría se pueda encontrar o identificar un hallazgo que no sea de cumplimiento, puede llevar a generar una no conformidad al sistema de gestión que ustedes están evaluando dentro de la organización, ¿ok? Desarrollo de la auditoría. ¿Cómo se desarrollan las auditorías de los sistemas de gestión? Las auditorías de sistemas de gestión, como les dije, no son auditorías que se realizan en un momento. Son auditorías que se van realizando paulatinamente con el tiempo dentro de la organización. Entonces, las auditorías tienen todo un proceso de preparación. No es que yo, por ejemplo, pueda hablar de auditorías inopinadas, no existe. No puedo hablar de auditorías de sorpresa, ¿no? O inopinadas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque las auditorías tienen un proceso de planificación, siguen el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Entonces, si tiene todo ese ciclo PHVA, hablamos de que una auditoría tiene que ser planificada. Es planificada en el tiempo. Por lo tanto, cuando empezamos una auditoría dentro de los sistemas de gestión, empezamos con un inicio de auditoría, que muchas veces es el contacto que tiene la persona que va a auditar con el auditado, ¿no? Un poco para tener un poco mayor información, saber el alcance, tener, por ejemplo, el mapa de procesos para plantear o para elaborar ¿qué cosa? En el primer momento, en el inicio de la auditoría, el plan de auditorías, ¿ok? Elaboramos en un primer momento un plan de auditorías. Este plan de auditorías, luego de ello, con base en la preparación de las actividades de auditoría, ¿no? Nosotros tenemos que, como les decía, preparar este plan de auditorías, y no solamente el plan de auditorías, con base en el plan, armamos el equipo de auditores, y con base en el equipo de auditores, en el plan y la estructura del equipo de auditores, se preparan todas las actividades de auditoría, y una de las actividades principales que tienen los auditores es elaborar la lista de verificación o checklist. ¿Qué cosa es un checklist o lista de verificación? La lista de verificación o checklist es el documento que elabora cada auditor para realizar las auditorías de su sistema de gestión. Ahora, no es que haya obligación de realizar checklist, sino que siempre te sirve como para poder orientarte y no olvidarte de revisar algún punto dentro de la norma. Eso es muy importante dentro de esta parte de gestión también. Luego de ello, el plan de auditorías, una vez elaborado por el auditor líder, cuando hay un equipo auditor, siempre dentro del equipo auditor va a haber un auditor líder, ¿ok? Que es la persona que está a cargo de todo el equipo auditor, ¿ok? Es la persona que está a cargo de todo el equipo auditor y que también tiene contacto con la empresa que va a auditar o con las personas o la persona que es responsable de la organización a auditar. Por lo tanto,
Cuando realizamos este contacto con la persona que vamos a auditar dentro de la organización, es cuando nosotros vamos a establecer también, por ejemplo, reglas de seguridad. Tenemos que preguntar por las reglas de seguridad. Vamos a preguntar si es que necesitamos algún tema de recursos también nosotros. Por ejemplo, si me voy a ir a exponer en una planta industrial, no, pues no me voy a ir con ropa de oficina, me tengo que ir con zapatos de seguridad, lo más probable es con camisa manga larga, ¿no? Y hay que ir pidiendo todo este tipo de información previa antes de realizar la auditoría in situ, en sitio, ¿no? O sea, en el momento de visitarlos. ¿Por qué? Porque podría ponerme en riesgo. Entonces, es importante que ustedes siempre pregunten por todos los lineamientos que tiene la organización y principalmente por los de seguridad, ya que ustedes van a ir a un ambiente nuevo donde ustedes no pueden exponerse y tampoco pueden romper ninguna regla de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de ser los auditores. Tienen que cumplir ustedes con todas las reglas de seguridad y salud, las reglas ambientales, etcétera, ¿no? Dentro de la organización. Luego de esta parte de terminar la preparación, elaboramos ¿qué cosa empezamos a realizar? La auditoría. Y para poder realizar la auditoría, realizamos en primer lugar una reunión de apertura. La reunión de apertura, al momento de realizar la auditoría, es un proceso en el cual la organización evalúa a los auditores que van a venir a realizar la auditoría, ¿no? Conoce a los auditores. En esta reunión de apertura conoce a los auditores que han venido a realizar el proceso de auditorías. Conoce a estas personas y también en esta reunión de apertura es muy importante que tú dejes las reglas claras de cómo se va a desarrollar o llevar a cabo el proceso de auditorías. Entonces, dejamos las reglas claras, presentamos al equipo auditor, leemos nuevamente el plan de auditorías para corroborar que todos están de acuerdo con la fecha y hora en la cual van a ser auditados y empezamos o damos inicio a la auditoría. Durante el desarrollo de la auditoría vamos a ver ahora las técnicas que ustedes deben utilizar para poder auditar y encontrar evidencias objetivas. Y con base en esa información, realizamos al final de este proceso una reunión de cierre. Después de haber realizado todo el proceso de auditoría, realizamos una reunión de cierre, donde también se elabora un informe con todo lo que hemos encontrado dentro de la organización durante el proceso de auditorías. Realizamos esta reunión de cierre y en esta reunión de cierre es muy importante que ustedes informen de manera clara y objetiva a los auditados cuál ha sido, si es que hubiese alguna pequeña o mayor no conformidad dentro del sistema. Se les informa se les da esta información a la organización. Con base en ello se cierra el proceso de realización de la auditoría y pasamos a la siguiente etapa, donde se realiza el seguimiento y evaluación de todas las acciones que estemos colocando frente a las no conformidades identificadas dentro de la organización. Eso es muy importante tener en consideración respecto a esta parte. Entonces, nosotros aseguramos siempre, cuando realizamos la auditoría, preparar toda la información o preparar el informe de auditorías y también hacer seguimiento a toda la información dentro del sistema de gestión para poder informar correctamente para que el auditado sepa cuándo y dónde ha habido una desviación dentro del proceso, hay algo que no se está cumpliendo, etcétera. Entonces, eso es muy importante información muy importante en este punto. Realización de las actividades de auditoría. Las actividades de auditoría, como les dije, se llevan a cabo en un momento específico, ¿no? Ustedes van a realizar la auditoría, están con todo el equipo auditor y van a ejecutar diferentes actividades para realizar la auditoría. ¿Qué acciones no deberían faltar en un proceso de auditorías? En primer lugar, cuando ustedes van a realizar la auditoría, hay que asignar rol y responsabilidades de guías y observadores. ¿Quiénes son los guías y observadores? Los roles pertinentes de guía y observador, por ejemplo, son: guía es aquella persona que, como su nombre lo dice, va a guiarnos dentro de la organización, va a brindarnos toda la información de por dónde está, por dónde debemos ir, ¿no? Es la persona que nos va llevando de un lugar a otro para poder realizar el proceso de auditorías con facilidad. Y los observadores, pueden haber observadores de la misma organización o de la parte de la organización también que ustedes han contratado para realizar la auditoría. Usualmente pueden ser, por ejemplo, auditores que están en proceso de formación, pueden ser alumnos que también están en proceso de formación, las personas que participen dentro de esta parte de roles y responsabilidades
¿no? Ahora, ni los guías ni los observadores pueden intervenir durante el proceso de auditorías. O sea, ¿qué significa? Que no pueden ayudar a responder al auditado. El auditado es único y solo. Él tiene que responder por las preguntas que él vaya a hacer el auditor, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por eso que se les comenta siempre para que ustedes revisen con sus equipos, ¿no?, de trabajo antes de realizar la auditoría, quiénes van a hacer cada función, cómo se va a desarrollar, revisen el plan de auditorías y demás. Eso se recomienda siempre antes de ejecutar una auditoría. Realizar la reunión de apertura, como les había comentado, es el momento muy importante donde presentamos al equipo auditor. Comunicación durante la auditoría. Definitivamente tenemos que asegurar una de las formas más claras de realizar un proceso de auditorías es asegurar teniendo comunicado a la persona responsable, usualmente el guía. Mantener informado al guía de cómo van los resultados de auditoría. ¿Para qué? Para que de primera mano sepa que hay, por ejemplo, si es que hemos identificado una pequeña deficiencia. Eso es muy importante tener en consideración. Disponibilidad de acceso a la información de la auditoría. Definitivamente, durante un proceso de auditoría, una de las actividades que debemos asegurar siempre y que se dé es que todas las personas dentro de la organización tengan una disponibilidad de acceso a la información dentro del sistema de gestión. Por lo tanto, es muy importante asegurar que no, esa información, pues de hecho, no se vaya a perder, tenga información que podamos utilizar dentro del sistema, etc. Revisión de la documentación de la auditoría. Nosotros durante todo el proceso de auditoría recopilamos y verificamos la información. Para esto, específicamente, vamos a revisar las técnicas de auditoría, ¿no? Las técnicas de auditoría me permiten a mí revisar de una mejor manera y de forma ordenada, ¿no?, toda la información o documentación que tenga la organización dentro de su sistema de gestión. Siguiente punto importante es la generación de hallazgos. Una vez que hemos revisado todo, van a haber hallazgos que se van a generar. Como les decía, el hallazgo es la evidencia frente al criterio y se genera el hallazgo. El hallazgo puede ser positivo o negativo dentro del sistema de gestión. Y luego de esta parte de los hallazgos se determinan las conclusiones del sistema, se va a los contenidos de las conclusiones, se realiza la reunión de cierre y se conduce la reunión de cierre específicamente dentro del sistema de gestión. Comunicación durante la auditoría. Una de las formas o las técnicas que ustedes deben tener en consideración para poder realizar una buena auditoría es mantener comunicado o mantenernos comunicados dentro del proceso de auditorías. ¿Quiénes deben mantenerse comunicados? Tanto el equipo auditor o los miembros del equipo auditor frente al auditado, ¿no? Siempre los equipos de un miembro auditor, los miembros de un equipo de auditores siempre deben estar asegurándose consultarse, apoyarse, ¿no?, dentro del sistema de gestión. Eso es lo que tenemos que cumplir y asegurar dentro del sistema. Las evidencias recopiladas en la auditoría deben ser comunicadas siempre al auditado. Yo no puedo, por ejemplo, en un proceso de auditorías, ustedes están revisando la información dentro del proceso de auditorías. Ahora les voy a explicar cómo se hace una revisión o las técnicas que hay. Ustedes están revisando la información y no pueden decir, ay, no, eso no se ha dado cuenta el auditado, voy a copiarlo. Pin, copias, porque sabes que es un incumplimiento, pero no lo comunicas al auditado. Si no lo comunicas al auditado, créeme que cuando llegues a la reunión de cierre y quieras explicar cuáles han sido las evidencias que has encontrado de incumplimiento dentro de la auditoría, el auditado te la puede tirar abajo. ¿Por qué? Porque te va a decir, no me informaste, no me dijiste nada, yo esa información la tenía, y vas a tener que sustentar que definitivamente, ¿por qué no le has comunicado nada dentro del sistema de gestión? Entonces, es muy importante tener mucho cuidado respecto de las evidencias recopiladas, ¿no? Hay que asegurar siempre que la evidencia recopilada sea comunicada dentro de la organización, ¿ok? También acciones para reconfirmar el plan de auditorías. Definitivamente, una de las comunicaciones muy importantes es que ustedes, con base en el plan de auditorías que se ha elaborado dentro de la organización, se esté reconfirmando. Por ejemplo, para la tarde tenemos, y ustedes aquí, ¿con quién reconfirman? Usualmente con el guía. Le preguntan, ¿no? Para la tarde tenemos 2 procesos a auditar. Estos 2 procesos están, los dueños de proceso ya saben, tenemos ya preparado para poder entrar a auditar. Entonces, ahí es como vamos reconfirmando un poco el plan de auditorías. Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente los procesos de la auditoría y cualquier inquietud al auditado.
y cuando sea apropiado al cliente de la auditoría. Eso es muy importante. Cuando ustedes como auditores realicen todo el proceso de auditorías, ustedes siempre tienen que estar comunicando, más aún los hallazgos de incumplimiento. Cuando hay un hallazgo de incumplimiento es de acuerdo a la magnitud, claro, del hallazgo, ustedes ya estarían casi seguros de cuándo va a haber una posible no conformidad, ¿ok? No siempre se da ello, pero sí ustedes con base en la información ya pueden ir viendo cuándo se va a generar una posible no conformidad y se ponen alerta también en los otros procesos o ponen alerta en los otros procesos para que puedan, con base en esta información que ustedes están brindando, verificar si esto se ha vuelto sistemático dentro de la organización, ¿ok? Hay que asegurar ello dentro de esta parte, y hay que asegurar comunicar periódicamente todo lo que estemos encontrando al auditado. No es que yo voy a sorprenderlo en la reunión de cierre cuando lea ya las no conformidades. No, tengo que asegurar que el auditado me esté entendiendo cuál es el incumplimiento que he identificado dentro de su proceso. Eso es muy importante dentro del sistema de gestión, ¿ok? Asimismo, también, dentro de un proceso de auditorías debemos de tener la disponibilidad y acceso a la información de auditoría, ¿no? A la información que me va a servir para poder realizar mi proceso de auditorías. Por ejemplo, tenemos que tener asegurado el acceso a la información respecto de métodos que yo voy a utilizar. Los métodos de auditoría elegidos dependen de los objetivos de la auditoría definidos por la organización, el alcance y los criterios, así como la duración y ubicación de la auditoría. Eso es importante. Ustedes primero, para poder saber cuánto tiempo, cómo voy a desarrollar mi auditoría, qué métodos voy a utilizar, cuál va a ser mi alcance, mis criterios y demás, ustedes primero tienen que saber cuál va a ser el alcance de la auditoría. Definan siempre el alcance de la auditoría. ¿Voy a auditar todos mis procesos en un solo momento? ¿Voy a auditar todos los procesos en las diferentes sedes o voy a empezar con la sede A y después haré la sede B? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo dentro del sistema de gestión para que puedan realizar las auditorías de sistemas de gestión en este caso. Y la ubicación es importante, ¿no? Tener en consideración dónde voy a auditar y qué cosa voy a auditar en la organización, incluido, por ejemplo, las características del sistema de gestión, ¿no? Asimismo, también la ubicación es donde la información necesaria para la actividad de la auditoría está disponible para el equipo de auditorías. Esto puede incluir ubicaciones físicas y o virtuales. Definitivamente, nosotros tenemos que asegurar, revisar todo el sistema de gestión y asegurar la disponibilidad del equipo, que esté disponible al equipo auditor. Y también el equipo auditor tiene la obligación de retroalimentar, no se olviden eso, ¿no? Retroalimentar al auditado. Asegurando también que cuando se realice ese tipo de revisiones se pueda incluir ubicaciones físicas y virtuales dentro del sistema de gestión. ¿Dónde, cuándo y cómo también acceder a la información es crucial dentro del proceso de auditorías? Tenemos que asegurar que se realice esta revisión. Y esto es independientemente de dónde se crea, se usa y o almacena la información, ¿no? Entonces, es muy importante acceder a toda la información crucial que tiene la organización, a toda la información que es importante para el sistema de gestión. Revisión documental durante la realización de la auditoría. Durante la realización de la auditoría o la ejecución de la auditoría, ustedes van a tener una revisión de documentos. Como les dije, hay diferentes formas de auditar y ahora lo vamos a ver, pero ustedes van a revisar ciertos documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión, para poder asegurar que hay un cumplimiento de ese sistema de gestión. Hay que determinar siempre o buscar determinar dentro de los documentos si es que hay la conformidad para nuestro sistema de gestión, ¿no? Si aseguramos que da conformidad a nuestro sistema de gestión, pues vamos contentos dentro de la auditoría. Y luego de ello, dentro de esta revisión documental, también hay que asegurar recopilar información para soportar las actividades de auditoría. Hay que recopilar todo tipo de información para tener clara el proceso de auditoría dentro de la organización. Eso es muy importante dentro de este sistema de gestión. Y hay que recopilar información para justamente dar soporte, ¿no?, a la auditoría de la organización. Entonces, eso es muy importante dentro de la revisión documental, que solicita siempre la norma como un punto importante para poder asegurar el desarrollo de las actividades dentro del sistema de gestión. Asimismo, también, para poder recopilar información, hay métodos de recolección de información. Y estos métodos de recolección de información que van a servirme a mí como evidencia para compararlo frente a mi criterio,
va a formar parte de los siguientes puntos. Puede ser a través de entrevistas. Cuando realizamos entrevistas, yo les sugiero que si ustedes van a ser auditores, entrenen el proceso de una entrevista. En una entrevista hay características muy claras, como por ejemplo mantener siempre la vista, escuchando al auditado, de preferencia mirándolo a los ojos. ¿Por qué? Porque el auditado, mientras más estés en contacto con el auditor, pues definitivamente también suele asegurar o confundirse en algunos puntos o decirte lo que realmente está haciendo y no maquillar la información para que tú creas que está realizando otra cosa. Entonces, definitivamente las entrevistas son un punto muy importante para esta gestión. Observaciones de actividades también. Observaciones de actividades. Eso significa que una forma de un método para poder verificar es qué cosa, bajar a la línea de campo o irte al servicio o revisar la productividad dentro de la organización para poder verificar que todo se esté realizando de forma adecuada. Documentos. Hay que revisar o recolectar información de documentos, políticas, planes, procedimientos, contratos. Es importante dentro del sistema de gestión. Y para poder verificarlos hay que tomarnos, ¿no? Definitivamente algún punto importante, algún tiempo importante para poder verificar toda esta información, ¿no? Políticas, planes, procedimientos, contratos, etc. Asimismo, también otro tipo de información que hay que revisar son los registros. ¿Ok? ¿Qué diferencia entre el procedimiento y el registro? El registro es evidencia objetiva de un documento o información que haya quedado dentro del sistema que va a generar, de hecho, información que va a quedar como información recopilada dentro del sistema. Esta información que es recopilada dentro del sistema, que son los registros dentro de la organización, pues es muy importante y muy delicado cuidarlas, ya que muchas organizaciones también, con base en los registros, cuidan mucho la información respecto, sobre todo, respecto de la implementación de una 45001. ¿Por qué? Porque la 45001, que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo, te pide que tú asegures cumplimiento de la ley 2983 y sus modificatorias y sus cambios. Y sabemos nosotros que cuando implementamos un sistema de gestión dentro de la organización, más aún basado en la ISO 45001, tenemos que cumplir con el marco normativo legal. Y el marco normativo legal me pide que yo conserve información documentada por cierto tiempo, por 5, por 10 y por 20 años. Entonces, por lo tanto, esos tipos de registros deben guardarse con base en la información que brinda la organización en la cual lo hayas establecido y se haya solicitado. Asimismo, también hablamos de un resumen de datos. Cuando recopilamos y verificamos toda la información, hay que asegurar que puede realizar una recolección de información o un resumen de todos estos datos utilizando diferentes herramientas de gestión también que le permitan mejorar. Y también tenemos que recolectar y verificar los indicadores de gestión. Recuerden que los indicadores de gestión son muy importantes en un proceso de auditorías. Si ustedes son auditores, hay que verificarlo porque usualmente, ¿qué pasa? Hay algunas organizaciones, ¿no?, que realizan sus indicadores de gestión y estos no se sirven para nada. No les sirven ni para tomar decisiones. Los indicadores de gestión deben permitir tomar decisiones. Por lo tanto, en un proceso de auditorías, con base en los resultados, también sabemos qué tan maduro puede estar el sistema de gestión. ¿Okay? Y también hay que recopilar y verificar información respecto de informes de otras fuentes, como clientes, clasificación de proveedores, entre otros. O sea, hay que revisar mucha información dentro del sistema de gestión para poder asegurar el cumplimiento respecto a este punto de la norma. Y aquí tenemos varias formas de recopilar y verificar la información. Una de las formas más conocidas para recopilar y verificar la información es la recopilación y verificación de la información a través del muestreo, ¿ok? El muestreo. ¿Por qué no revisamos al 100%? Una auditoría es un proceso sistemático, independiente, documentado, que revisa los sistemas de gestión de acuerdo también a su disponibilidad, ¿no? Definitivamente no es que voy a ponerme a revisar el 360 de la organización para tratar de encontrar algún incumplimiento. Entonces, es muy importante asegurar que nosotros también aclaremos que el proceso de auditorías en una reunión de apertura, comentemos de que el proceso de auditorías es un proceso muestral. Muestramos información de los procesos para poder asegurar nuestra organización. ¿Ok?
El objetivo del muestreo de la auditoría es proporcionar información para que el auditor tenga confianza en que los objetivos de la auditoría pueden alcanzarse o se logran alcanzar. Definitivamente, ese es el objetivo, porque sabemos que cuando planteamos el objetivo, nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Dentro de esta recopilación de datos, hay dos formas en las cuales ustedes pueden hacer, te dice la norma. La norma te dice, tienes dos técnicas para poder hacerlo. Puedes hacerlo a través de un muestreo estadístico, que puede ser, por ejemplo, con criterios incluidos en una tabla, ¿no? La tabla de muestreo por atributos por lotes, y también el sistema definido por el equipo auditor, específicamente cuando es estadístico. Y cuando hay un muestreo basado en juicios, la experiencia de la auditoría previa dentro del alcance de la auditoría, también la complejidad de los requisitos, incluyendo los requisitos legales, la complejidad e interacción de los procesos para la organización y los elementos del sistema de gestión, el grado de cambio que tiene la tecnología. Recordemos que la tecnología va cambiando constantemente y eso también me puede llevar a un tema de recopilar información necesaria para poder cambiar o mejorar. El factor humano o el sistema de gestión específicamente. Las áreas claves de la organización, ¿no? Previas a el análisis que pueda hacer el auditor. El resultado de los seguimientos también de los sistemas. Y ahora, ¿cómo se diferencia una de la otra? Un muestreo estadístico es con base en una tabla que ya existe y cómo se va a realizar este muestreo específicamente. Y el muestreo basado en juicios muchas veces se va a basar en la información, el conocimiento que tenga el auditor que va a auditar los diferentes procesos que han planteado en el plan de auditorías. ¿Ok? Plan de auditorías, ustedes van a planificar cómo se va a llevar a cabo la auditoría, cuántos días va a durar, cuál va a ser el orden en el cual van a ser auditados los procesos, etcétera. ¿Ok? Asimismo, también dentro de un proceso de recopilación de información para poder encontrar evidencias, pueden haber evidencias físicas, ¿no? Evidencia que haya dentro de la organización, algo físico que estemos viendo dentro de la organización, evidencia documental, que pueden ser procedimientos, registros, planes, manuales, entre otros, evidencias testimoniales o la información que te da una persona a la cual le preguntas algo, que es el seguimiento y medición de los procesos que hacemos mensualmente, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Y también otro testimonio es, dice, creo que el seguimiento de los indicadores lo hacemos trimestralmente, ¿ok? Entonces está dando información. Esa información que el auditado te da, tú tienes que tomar nota y dejarlo plasmado en el informe que han revisado dentro del sistema de gestión, ¿ok? Eso es muy importante. Ay, perdone. Me salí de la presentación, me parece. Ok, ¿se ve, por favor, se visualiza la presentación? ¿Me confirman? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando realizamos la recolección y verificación de la información, tenemos que asegurar no atosigar, esa es una técnica que tenemos que tener cuidado allí. Cuando realizamos el proceso de auditorías, tenemos que tener en consideración no atosigar al auditado con una batería de preguntas que podamos realizar con él, ¿no? No es que yo voy a hacer un checklist con el cual yo voy a decirle, le pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿no? Y marcar. No, eso no es un proceso de auditorías. Tenemos que tener cuidado allí de nosotros tener que dar el tiempo al auditado, escuchar al auditado y siempre traten de, por favor, en una auditoría, siempre estar en contacto visual con el auditado. Darle cierto tiempo para responder. El auditado no es una maquinita que sepa cómo está distribuido todo su sistema de gestión. Debería saberlo, sí, pero también se puede poner nervioso. Entonces, por lo tanto, hay que darle cierto tiempo para que pueda responder. Dejar responder al auditado sin quitarle la palabra. Nosotros no, el auditor debería poder hablar únicamente cuando realiza la pregunta y cuando realiza una repregunta con base en la información que le está brindando el auditado. En todo momento, ustedes tienen que tener una escucha activa. ¿Han visto este spot publicitario de Entel? Ya, así, con la oreja bien abierta, escuchando al auditado para poder tomar nota de lo que te vaya diciendo. Hay que replantear la pregunta cuando el auditado no la entienda también dentro de la organización. No estar más pendiente de tomar notas que de escuchar. Señores, los auditores tienen que tener una técnica muy importante de aprender a tomar nota mirando a los ojos. Es algo que tú lo vas a hacer poco a poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas desarrollando esta técnica
de tomar nota o escribir. Yo escribo, por ejemplo, en un libro de notas, cuando lo hago presencialmente, muy grande, y voy mirando el auditado. Voy tipeando, o por ejemplo, si es remota la auditoría, voy tipeando en una laptop aparte y voy tomando nota y voy manteniendo también el contacto visual con el auditado. ¿Por qué? Porque el auditado necesita escuchar. Cuando ustedes, por ejemplo, les quieren que algún amigo o alguien les quiera escuchar, ¿qué hacen ustedes? Buscan la mirada de la persona. Lo mismo es en una auditoría. ¿Ok? Escuchar y observar la comunicación no verbal. Es muy importante la comunicación no verbal. Muchos auditados empiezan a sudar. Muchos auditados empiezan a desesperarse, ¿no? Empiezan a hacer diferentes formas para poder tratar de calmarse dentro de una auditoría. Entonces, ustedes tienen que tratar de darle mayor calma al auditado para que este también pueda tener bastante serenidad y pueda responderles con tranquilidad. Escuchar dando confianza al auditado siempre, ¿no? Tratando de decirle, ok, tómate tu tiempo, no te preocupes, a ver, ordenemos las ideas para poder un poco entenderte mejor la información que me estás queriendo proporcionar. ¿Ok? Tratar siempre de mantener ese tipo de técnicas dentro de la auditoría. Ahora, técnicas para buscar evidencias son 4 específicamente los que nos plasma la norma. La norma te habla de un trazado, un muestreo, una comprobación y una corroboración. ¿Ok? ¿Qué es realizar un trazado dentro de las auditorías de sistemas de gestión? Trazar información es elegir un trazador o un requisito o un residuo, un registro o una analítica para poder echarnos hacia atrás. Por ejemplo, un lote de leche. ¿Cómo ustedes pueden saber cómo y cuándo se ha realizado la leche que tenemos en casa? Vamos a la refri, nos revisamos el código de barras y ese código de barras, créanme que tiene información muy importante con la cual ustedes se pueden echar hacia atrás y pueden saber en qué máquina, en qué fecha exactamente, qué materia prima ingresó, cuándo se produjo, bajo qué formulación, etc. Y eso es lo que te permite trazar. El trazado dentro de una evidencia de información es muy importante, dentro de una auditoría es muy importante. Entonces, por lo tanto, ustedes, por ejemplo, si están partiendo en una organización, en la parte productiva, váyanse al número de lote. Con base en el número de lote, ustedes pueden preguntar en este proceso cómo se ha hecho la liberación, pueden irse al proceso de producción y preguntarles cómo se ha hecho la producción de ese mismo lote. Irse más adelante a logística y preguntarles cómo se ha hecho la compra de ese lote. Y ustedes pueden ir trazando con base a la búsqueda de evidencias, ¿ok? En un muestreo te permite seleccionar, ¿ok? Tomar una muestra, tomar de un todo, un pedazo pequeño, ¿no? Y este tamaño de muestra puede ser al azar. Ustedes pueden decir, a ver, quiero, por ejemplo, información de registros de tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Por ejemplo, yo puedo coger mi 26 de enero, que es mi cumpleaños. Puedo coger el cumpleaños de mi mamá, que es el 8 de octubre. Yo voy cogiendo muestras de acuerdo al azar, como yo quiera coger las muestras. En función de no conformidades, por ejemplo, también, ¿no? Ustedes han encontrado, tienen la lista de no conformidades y ustedes pueden tomar muestras con base en ello, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero este lote, quiero este lote, quiero este lote, que ustedes lo han identificado como, por ejemplo, salidas no conformes o como no conformidades. En función de los riesgos asociados también, ustedes en una gestión de normas tienen riesgos y tienen gestión de riesgos. Y con base en ello también pueden seleccionar muestras para tomar dentro de la organización. Y de acuerdo al tamaño de la muestra, ustedes también pueden asegurar realizar un muestreo a través de estadísticas. Por ejemplo, la tabla militar. La tabla militar te dice que de tanto número de muestras, perdón, de ejemplos de información de producción, ustedes pueden tomar una cantidad específica para hacer el muestreo, para saber, perdón, si la producción es buena o es mala o es deficiente, ¿no? O también de acuerdo al juicio de auditor. ¿Significa qué? Por ejemplo, el auditor ya ha ido como 5 veces a diferentes empresas del mismo rubro, ya tiene mucha experiencia respecto de este tipo de rubros y él dice, vamos a mostrar de esta manera, y marca un poco los lineamientos con base en su experiencia, ¿ok? Comprobación. ¿Qué es una comprobación y cuál es la diferencia con una corroboración? La comprobación
es solicitar cuando se considere oportuno la ejecución o repetición de una actividad, inspección o ensayo como objeto de verificar las siguientes opciones. Que se había realizado correctamente con anterioridad, que el resultado es el mismo en las mismas circunstancias y que el resultado es el mismo aunque el responsable cambie o la persona cambie. ¿Ok? Vamos a comprobar, vamos a hacer una comprobación de cómo ustedes están realizando. Esto se puede realizar, por ejemplo, en empresas de actividades de laboratorio, operativas, ¿no? Para ver cómo se ha realizado y si se ha verificado, si se ha liberado el producto correctamente. Y en una corroboración, buscas llegar a un mismo hallazgo con distintas evidencias mediante la utilización de distintas fuentes también dentro de la organización. Suele requerir la participación de al menos 2 auditores. Los hallazgos se contrastan en reuniones parciales. ¿Qué significa esto? La corroboración. Usualmente la corroboración cuando hay un proceso de auditoría es, por ejemplo, yo, por mi lado, corroboro que estén utilizando los documentos o se esté controlando la documentación correctamente. Tenga el título, tenga el control de documentos, se estén gestionando correctamente, se estén guardando, todo. Corroboro en un proceso. Otro colega dentro del equipo auditor puede estar en otro proceso y ellos corroboran también por su lado lo mismo. Entonces, vamos corroborando con dos personas diferentes auditores, que la organización está cumpliendo con el procedimiento, que es un procedimiento transversal, el de información documentada, para controlar documentos y mantener los documentos también dentro del sistema de gestión. ¿Ok? También dentro de un proceso de auditorías, nosotros tenemos búsqueda de evidencias, que básicamente te dice la metodología que tiene la ISO 19011, te dice que tú puedes partir para buscar evidencias de lo particular a lo general. O sea, puedes partir de lo particular, un registro, por ejemplo, de asistencia, y llegar hasta el programa de auditorías. Tú puedes decir, a ver, esta es una capacitación que tú has realizado en tal fecha. Ok, esto me puede mostrar dónde ustedes han planificado, cómo han planificado todo las capacitaciones que realizan al personal. Yo me fui de lo particular a lo general. De lo general a lo particular. Por ejemplo, partir de tu programa de actividades dentro de tu programa de mantenimiento, por ejemplo. Tu programa de mantenimiento que va alineado a la gestión de infraestructura. Puedes partir de ahí y puedes preguntar por cómo se ha realizado el mantenimiento específico de algunos equipos que tú hayas visto durante el proceso de auditorías. ¿Ok? Puede ser también horizontal, ¿no? Puedes revisar información, por ejemplo, de fecha tal, fecha tal, fecha tal y fecha tal, ¿no? Entonces puedes hacerlo horizontalmente de un mismo registro. Puede ser también vertical, ¿no? En la parte de verticalidad, usualmente también podrías partir, ¿no? Por ejemplo, una producción inicial o un proceso inicial hasta un proceso final, ¿no? Dependiendo de cómo vayas a trabajar dentro de la organización. Y también cronológicamente, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La fecha tal, que es muy similar a lo horizontal, ¿no? Entonces, ustedes van a partir de diferentes formas. La metodología que ustedes utilicen va a ser la que más se les acomode a ustedes como auditores y de acuerdo también al tipo de información que van a mostrar. No todas las técnicas de auditoría les va a funcionar a todos. No todas las técnicas de auditoría les va a servir para cualquier tipo de organización. Cada organización tiene sus particularidades. Es por eso que a ustedes se les recomienda siempre que revisen antes de y hagan actividades previas de auditoría, donde les permita a ustedes planificar el cómo van a realizar su auditoría, ¿no? Entonces, y con base en un checklist y demás. Cuando hablamos de lo general a lo particular, como pueden ver la flecha, ustedes pueden partir, de lo general a lo particular, partir de una política, de un programa, de un procedimiento instructivo y hasta llegar a un registro, ¿no? Es un poco el orden de documentos con la primacía de que pueden partir desde una política para poder revisar los documentos. Seguimiento horizontal requiere que se aplique en todo ámbito del sistema, ¿no? En todo el sistema de gestión, ya más transversal, en uno vertical, requisitos cuya aplicación se lleva a cabo en un proceso específico, ¿no? Un poco más verticalidad en un proceso, como les decía, pueden partir en un proceso A
de diseño, en un proceso B de planificación, un proceso C de producción específicamente, ¿no? Cada uno por separado. Y cronológico cuando aplicamos, de hecho, secuencialmente las actividades de gestión dentro de la organización, ¿no? A, B, C, D, F, G, ¿no? De acuerdo a el mapa de procesos, de acuerdo a la secuencia de actividades o producción que ustedes tengan dentro de su organización, ¿ok? Y con base en eso, hemos hablado de diferentes técnicas que podemos trabajar dentro de un proceso de auditorías dentro de la organización. Entonces, esto es muy importante tener en consideración dentro de sus sistemas de gestión, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir para poder pasar un poco a la ronda de preguntas. ¿Está bien? Listo, voy a pasar un poco a la ronda de preguntas, señores. Si tienen alguna pregunta, por favor, me comentan aquí para yo poder leer las preguntas que ustedes tienen dentro de las consultas que pueden hacer o algo que quieran todavía complementar con base en la información que hemos revisado durante la presentación. Me comentan, por favor, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, pregunta para poderlos ayudar? Señores, ¿tenemos alguna duda o consulta, por favor? Ok, al parecer no hay ninguna consulta ni duda. Listo, chicos, entonces ha sido un gusto atenderlos de mi parte. Muy agradecida por el tiempo prestado y espero, de hecho, vernos en ya el programa completo de especialización que ustedes espero que opten por el programa y nos estaremos viendo, de hecho, ahí sí revisando ya mucho más con detenimiento cada uno de estos puntos que hemos revisado, con algunos ejemplos de aplicación, más aún con algunos talleres también de aplicación que nos permitan un poco practicar, ¿no? Que ustedes lleven a la práctica un poco la información que vamos a ir revisando o que hemos revisado del día de hoy, ¿no? Un poco más, con más detenimiento y más distendido también con mayor tiempo, ¿no? Para poder trabajar un poco la información del día de hoy, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Para mí ha sido un gusto atenderlos el día de hoy y no se olviden que las técnicas, de hecho, de auditorías dependen mucho también de la experiencia que ustedes vayan ganando durante sus años de experiencia como profesionales, sus años de experiencia como auditores, ya que es muy importante que ustedes siempre se mantengan, activos dentro del proceso de auditorías porque van ganando mayor experiencia, también conozcan un poco del rubro, ¿no? De la organización para poder tener un poco de mayor panorama dentro de la organización. Se les recomienda ahora, principalmente si ustedes están interesados en esto de auditorías, pues revisen un poco la norma ISO 19011. No es una norma certificable, es una norma que complementa un poco el tema del proceso de auditorías para sus organizaciones. Entonces, les invito a que ustedes la puedan leer, traten de entenderla un poco como lo que hemos revisado, ¿no? Y les pueda servir bastante para poder un poco tener un panorama más claro, no solamente como auditores, sino como auditados, ¿no? Ya que muchas veces las auditorías suelen ser un momento de temor para el auditado porque pensamos de que podemos no hacerlo bien, ¿no? O no presentar la información completa que requiere el auditor. Yo les sugiero siempre, cuando ustedes estén del lado del auditado, escuchen bastante bien y bastante claro lo que el auditor les va a preguntar. Si no entendieron la pregunta, pídanles que por favor repitan la pregunta hasta que ustedes estén claros con la información que les están pidiendo y no respondan más de la información que el auditor les está pidiendo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando pasa eso, nos están dando información adicional que nosotros nos va a servir para poder verificar en otro proceso o poder ahondar en el proceso de auditorías. Entonces,
Yo les sugiero siempre eso. Ahora, si es un proceso de auditoría interna, yo también les sugiero que ustedes no traten de guardar información, sino muestren todo, porque es un proceso que les va a permitir a ustedes mejorar. Mientras que una auditoría de tercera parte o una auditoría externa sí podrían tener un poco más de reserva de la información que van a presentar al auditor. ¿Por qué? Porque es un proceso de certificación y ahí sí es un poco más complicado, ¿no? El que ustedes puedan, o se les pueda identificar algún incumplimiento. ¿Ok? Listo, chicos, muy buenas noches entonces. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero verlos en otra oportunidad. Que tengan un excelente, ya de acá estamos, hoy día es miércoles, bueno, una excelente semana, un excelente mes y un excelente año también. Muchísimas gracias, un gusto atenderlos. Hasta luego.